Muy, muy buenas tardes a todos y a todas. Ya entonces estamos todos los integrantes. Ya Luis Hernando debe estar por conectarse. Y muy bien, bienvenidos, bienvenidas a la tertulia de la tarde de hoy, en la cual vamos a dar inicio a el tema de estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Tenemos dos textos de los cuales, pues, el primero corresponde a unas generalidades sobre estos estudios de ciencia, tecnología y sociedad, que es una síntesis que nos preparó Luis Francisco, con el cual nos podemos guiar inicialmente. Y pues si en medio de la conversación se da para que abordemos el otro texto que también nos compartió, en el cual haya unos criterios más de carácter político o vincula aspectos de tipo de político en relación a ciencia, tecnología y sociedad. Entonces, la invitación es a que podamos pues participar, y antes de dar la palabra a los asistentes, pues como es costumbre, voy a hacer como una introducción, y de la cual pues cada uno irá haciendo también sus aportes. Tenemos que si damos como una presentación general sobre este tema que hoy nos convoca, pues en este criterio que nos da Luis Francisco en la síntesis, toma una visión de carácter interdisciplinar estos estudios de ciencia y tecnología y sociedad, dado que tiene efectos en el ámbito cultural, en el ámbito de ética, política, del conocimiento científico y de la innovación tecnológica. Dado que aquí hay unos énfasis de interacción sobre utilidades, apropiaciones e impactos en la vida cotidiana de las personas. El objetivo pues es romper o hacer un cambio en la perspectiva que se traía sobre una barrera entre investigación científica y técnica, dado que son fusionando estos diferentes ámbitos que ya mencioné. A nivel del habla hispana, este tipo de reflexiones han llegado con un nombre más específico, un nombre más común, como es el de estudios de o estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, la sigla CTS. Mientras que en habla inglesa se han conocido como Science and Technology Studies, estudios de ciencia y tecnología, o Science, Technology and Society, sociedad, tecnología, ciencia, tecnología y sociedad, y ambas con el acrónimo STS. Y en el proceso mismo de este texto, pues vemos unos desarrollos de carácter histórico, también algunos antecedentes de tipo académico, el surgimiento de algunas escuelas. Entonces, en ese marco, en ese contexto, nos podemos ir involucrando en la conversación. Así que me indican, por favor, quién quiere participar. Listo, Luis Francisco. Tienes la palabra. Muchas gracias, Astrid, perdón. Ustedes saben que habitualmente me gusta contextualizar con el propósito de contribuir a una mayor claridad del campo de estudios que estemos tratando en cada tertulia. Lo que acaba de señalar Astrid es un campo muy específico que hace parte de una de las líneas de trabajo de los estudios en filosofía de la ciencia. A lo largo de mi experiencia de más de 30 años en el estudio de la filosofía de la ciencia, yo he podido indagar diferentes líneas de trabajo y más o menos se pudieran agrupar en las siguientes. Esto para que ustedes vean el mapa completo.
Tendríamos un primer grupo al cual pertenecen muchos autores que han seguido ocupándose exclusivamente del conocimiento científico y de las teorías científicas, reafirmando la validez de la filosofía analítica de la ciencia e insistiendo en que la filosofía de la ciencia ha de restringirse a cuestiones epistémicas. Una mirada de la situación actual de esa línea de trabajo, de esta tendencia, está muy bien representada en un volumen editado por el profesor Friedrich Stadler de la Universidad de Viena. En un segundo campo podemos ubicar algunos estudios que están relacionados con el primer grupo que acabo de señalar, que aceptan tener en cuenta la historia de la ciencia, aunque revisando las tesis de Thomas Kuhn, por no ser suficientemente rigurosas, y así como algunos otros en esta misma línea han ido por los análisis de las filosofías de las ciencias particulares, entiéndase, filosofía de la física, filosofía de la química, filosofía de la biología, filosofía de la economía, filosofía de la sociología, entre otras. En esta tendencia hay una buena cantidad de filósofos de la ciencia franceses y justamente dentro de los franceses ellos no hablan de filosofía de la ciencia en general, sino filosofías de las ciencias, porque hablan acerca de estas filosofías de las ciencias de tipo particular, que otros llaman filosofías de las ciencias regionales, donde la expresión regional se refiere a ciencias específicas como las que acabo de anotar hace unos instantes. Un tercer grupo de filósofos de la ciencia, investigadores en este campo, se han interesado por la filosofía de la tecnología. Escúchese bien, filosofía de la tecnología, dada la importancia para la investigación científica y, y su relación tan directa, tan imbrincada con las tecnologías de la información y de la comunicación actuales. Entonces, ese es un campo muy específico, los de las investigaciones sobre filosofía de la tecnología. Y desde esta perspectiva, hoy en día no es posible hacer filosofía de la ciencia sin hacer a la vez filosofía de la tecnología. Entonces, ustedes aquí van encontrando en este tercer campo una relación de la discusión que hoy vamos a tener o el diálogo que vamos a tener hoy. Estaría como cercano a este componente de filosofía de la tecnología que no se puede ver desligado de la filosofía de la ciencia o de las ciencias. Hay un cuarto grupo que se ha interesado en las ciencias cognitivas y en la inteligencia artificial, reemplazando las antiguas formalizaciones lógicas por modelos computacionales procedentes de las ciencias cognitivas, siempre que sean aplicables al análisis y la reconstrucción del conocimiento científico. Es un campo muy específico de investigadores, principalmente son norteamericanos y algunos europeos. Tenemos un quinto grupo que se trata de filósofos que en compañía de científicos de otras disciplinas se han ocupado de estudiar las prácticas científicas como una forma de investigación empírica, naturalizada y social. Este grupo ha fundado lo que se conoce como la filosofía de la ciencia centrada en prácticas. Esta es una rama con un enfoque biológico, sistémico y cosmológico, y existe otra rama tendiente a los enfoques sociales y culturales. Hay una sexta rama, llamémoslo así, de estudios de filosofía de la ciencia, que se ha centrado en los estudios específicos de ciencia, tecnología y sociedad con una perspectiva histórica, vinculando la filosofía de la ciencia y la tecnología, interesándose en cuestiones relacionadas con estudios transdisciplinarios y de carácter geoestratégico.
En ese campo estoy metido, ese es el campo que a mí me corresponde. Este campo, que es el sexto campo, se acerca un poco al tercer campo que habla de la filosofía de la tecnología y la filosofía de la ciencia, aunque ese tercer campo solamente apunta a aspectos específicos de manera interna, tiene un enfoque internalista. Este sexto campo sobre estudios de ciencia, tecnología y sociedad con perspectiva histórica y geopolítica, eh, tienen tanto la mirada internalista de las teorías propias al interior en su aspecto ontológico y en su aspecto epistemológico, como los aspectos externos a las mismas que tienen que ver con criterios de orden sociológico, histórico, político, de los sistemas de defensa, de la sociedad en general. Que es un campo mucho más amplio, por supuesto que implica complejidad, y al hablarse de complejidad es porque existe una inmensa cantidad de interacciones que permiten ver todos los nexos y relaciones múltiples de carácter sinérgico y en algunos casos de no sinergia dentro de lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología en las distintas sociedades que hacen parte de la configuración humana dentro del planeta. Entonces, teniendo en cuenta esos 6 campos, nosotros seguramente tocaremos algunos que tienen que ver con el tercer grupo y algunos aspectos con el sexto grupo de investigación de la filosofía de la ciencia como está enmarcada hoy, por lo menos hasta donde están mis indagaciones que he podido hacer, pues que ya llevan más de 30 años. Eso quería como señalar, como para poder hacer una ubicación, digamos, en el mapa general de la filosofía de la ciencia, dónde estaría la temática que hoy estamos tratando. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahora gracias por ese panorama con esa visión general, perdón. Podremos entonces ubicar esta sección que hoy hemos, eh, digamos, podido abordar a partir de la lectura de estos dos documentos. En ese caso, ¿quién quiere intervenir? Bueno, Hola, hola, Armando. hola a todos, ¿cómo van? Bien, Bueno, muchas gracias Francisco por la apertura y la ampliación de un tema que me parece pues de una enorme riqueza y que uno de alguna forma a través de este estudio que estamos haciendo empieza a encontrar, digamos que el enorme impacto que tiene la ciencia y la tecnología actualmente y que digamos que paradójicamente, no sé si hablando específicamente del nivel 6 que tú mencionaste, o si en los otros casos también, pero lo curioso es que el nacimiento de todo este tema de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad también tiene como un origen en los movimientos sociales, derivado pues pues de los impactos en en la vida cotidiana, en la cultura, en la ética, en la política y la utilidad que la tecnología tiene y que digamos que está involucrando ámbitos como sociología, filosofía, historia, antropología y que bueno y que todo este asunto deriva una cantidad de personajes, unos eruditos que son los que van a comenzar a través de la teoría crítica de la ciencia, tecnología y sociedad, que tienen que ver con defensa de derechos humanos, defensa del medio ambiente, pacifismo, feminismo, y que porque todo este asunto definitivamente influencia, la influencia del desarrollo tecnológico eh, nos trae como unos problemas como muy modernos en el sentido de la cuestión jurídica, en la medicina, en la genética, se habla del genoma humano, la clonación, la eutanasia, toda una cantidad de aspectos que que hoy en día pues que nos atañen y que es que son digamos de noticia casi que diaria, ¿no?
Hablamos, por ejemplo, de las células madre, del desarrollo de armas nucleares y todo esto derivado de la aplicación de la tecnología en la ciencia. Y pues que ahora no se habla de una forma aparte de que una cosa es la ciencia y otra cosa es la tecnología, sino que ahora se habla de tecnociencia. Y, y que diga, de alguna forma pues esto ha llevado a que existan inversiones muy importantes eh, para construir aceleradores de partículas, un programa que llama CER, y otro, la exploración espacial también, y hay otro que es de la investigación de la fusión nuclear, ITER. Entonces, esto es de unos alcances enormes, ¿no? Bueno, pues quisiera bueno, podemos tocar también el asunto de que definitivamente todo esto nos ha llevado a la industrialización de la ciencia y la tecnología. Y que esto nos ha llevado a tres etapas. En un primer periodo, que es un periodo amateur, que es más o menos del siglo XVII, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, y que termina con la revolución científica. En este momento los científicos no están especializados, son autosuficientes económicamente y surgen, digamos, como las primeras asociaciones y comunicaciones entre científicos. Después viene un segundo periodo, que es el periodo académico, que arranca del siglo XVIII y termina con la Segunda Guerra Mundial, donde surgen los primeros laboratorios privados de investigación y desarrollo. Los científicos comienzan a especializarse, ya son subvencionados por las universidades, eh, tienen, siguen manteniendo su independencia de acción respecto al poder político, que es el que finalmente vamos a hablar un poquito con el tema del 6, creo que es. Y bueno, tenemos el tercer periodo, que ya es un periodo profesional tecnocientífico, que arranca con la Segunda Guerra Mundial y hasta la actualidad, y que se llama el Big Science. Con esto quiere decir que se aumenta el costo y las escalas de las investigaciones. Ya esto genera una gran dependencia económica con las fuentes de la economía, pues el ejército, los estados, las industrias. Y bueno, pues surgen también los primeros proyectos globales y ya comienzan a evidenciarse lazos entre conocimiento, innovación y cultura. La agenda política comienza a promocionar ciencia y tecnología eh, en relación a su impacto económico y social desde fines de la Segunda Guerra, y la inversión, pues que hacen los países, pues no todos los países tienen la posibilidad de hacer inversiones enormes, pero esto pues porque no le garantiza a ningún país que con eso vayan a generar más riqueza y progreso para el país. Entonces, pues digamos que es un periodo que tiene como consecuencia la necesidad de comprender el rigor de las innovaciones científicas y tecnológicas, porque son el motor de una cultura global, del desarrollo de las naciones, es un avance democratizador de los ciudadanos y su relación con la evolución tecnocientífica, y pues eso nos arroja a lo que estamos viendo en este momento, que es un mundo globalizado. Dejo ahí para que alguien amplíe más el asunto. Gracias. Muchas gracias, Armando, por, digamos, como esa descripción de elementos centrales en el aspecto histórico de los desarrollos en ciencia, tecnología y sociedad. Vemos que estos desarrollos, pues, igual también tenían como antecedentes esas culturas antiguas. No es el propósito tampoco de abordar a profundidad todo el asunto, pero sí es evidente que ha habido una intención como marcada y constante de poder tener dominio y control sobre, sobre asuntos de orden global. Luis Hernando, tienes la palabra. Aún no te escuchamos, de pronto piensas que estás con el micrófono abierto y no. Francisco, lo mismo. Francisco, tienes el micrófono cerrado.
Ah, ya, gracias. Sí, el micrófono de Luis Hernando aparece inhabilitado. Sí. Entonces, tal vez está operando con el otro aparato. En el cual piensa que tiene abierto su Sí, micrófono. intenta con el otro. Ahora cerraste el micrófono del otro. Intenta con, sí, tal vez con ese. Bueno, si me permiten, entonces, Sí. mientras Luis Hernando trata de arreglar lo suyo, yo quería lanzar las siguientes preguntas. Los documentos hablan de ciencia, tecnología y sociedad. Eh, Podemos preguntar desde el punto de vista académico, ¿qué es lo que entendemos como ciencia? ¿Qué es lo que entendemos como tecnología? ¿Y qué es lo que entendemos como sociedad? Porque son términos que son no términos aunque son de uso cotidiano, en este momento están siendo términos especializados desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia. ¿Quién se anima? ¿Ustedes me escuchan? No. Sí, señor. Ahora sí, ahora sí. Bueno, no, a ver, yo me perdí ahí unos instantes. Decía que, bueno, yo no leí con anticipación los textos porque fue un error en el correo, no los vi. Bueno, tengo esta inquietud sobre la ciencia que parece muy elemental, pero que, digamos, los que están más metidos en estos temas lo tienen de pronto más claro que uno. ¿Desde qué momento se puede empezar a hablar de ciencia? Dado que el tema del conocimiento es una preocupación antigua, yo creo, del hombre. Y dos, yo no he resuelto en lo que he leído, no he quedado conforme con la división entre ciencias exactas y las ciencias sociales, y en un campo como la economía, de si la economía es ciencia o no, uno tiene muchas dudas. Si más bien la economía es una rama de la ética, una rama de la filosofía moral. Es decir, dejo ahí como dos inquietudes básicas, la segunda para ilustrar esta división de la ciencia. Pero la primera sobre tema, mi primera pregunta es sobre conocimiento y ciencia. ¿Desde qué momento se puede hablar de ciencia? Bueno, creo que, hasta con permiso, lo que pregunta Luis Hernando empata con lo que yo estaba preguntando. Eh, Observo lo siguiente en la perspectiva que yo manejo. Los conceptos tienen un carácter histórico. En una perspectiva de la filosofía general que trate sobre el conocimiento, se podría decir perfectamente que los pueblos antiguos tenían ciencia. ¿Y qué era ciencia? El conjunto de conocimientos que estos pueblos sistematizaron con el propósito de utilizarlo con fines prácticos o con fines explicativos en relación con sus incógnitas acerca del mundo. Pero bien sabemos que al estar abordando la temática de ciencia, tecnología y sociedad, el concepto de ciencia no sería el concepto, por ejemplo, de los pueblos antiguos o el concepto griego, que en el caso del concepto griego podríamos llamarlo como episteme, como Platón lo señaló en su momento. Para el caso específico actual de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, yo diría que la ciencia es un conjunto de prácticas de carácter social, institucional, de tipo público, privado y también secreto, que tiene como propósito producir conocimiento científico que permita
explicar, describir y predecir cómo funcionan los fenómenos de ciertas regiones del mundo que se han concebido como tales, para poder dar explicación de dichas regiones. Esas regiones las podemos denominar áreas científicas como física, química, biología, etcétera. En ese caso, hay unas discusiones que llevan varias décadas sobre las clasificaciones de las ciencias, los tipos de clasificación. Estas clasificaciones vienen discutiéndose desde el siglo XIX, ya de manera sistemática, teniendo en cuenta la concepción contemporánea de ciencia. Y ante la pregunta de Luis Hernando acerca, por ejemplo, de las ciencias sociales y lo que él llama las ciencias exactas, lo que él llama las ciencias exactas es una denominación de hace unos 40 o 50 años que se refería muy de cerca a las ciencias que utilizan modelos matemáticos para sus procesos explicativos. Y luego también se pregunta Luis Hernando sobre el carácter de la economía, si la economía que es una ciencia exacta o es una derivación de la filosofía moral, o si es algún aspecto de filosofía social, o alguna otra combinación posible. Lo que podemos decir es que las definiciones de las ciencias, tal cual en términos de clasificación, es un trabajo que ha sido arbitrario a lo largo del tiempo. Cuando nosotros abordamos, por ejemplo, el libro que se llama Abrir las ciencias sociales, de Emanuel Wallerstein, nos encontramos que los campos denominados ciencias específicas se fueron generando en la segunda mitad del siglo XIX, habida cuenta de que países tales como Gran Bretaña, específicamente Inglaterra, Francia, Prusia, la que fuera después Alemania, Italia y posteriormente Estados Unidos, empezaron a interesarse por establecer estudios específicos, sobre todo en el campo de la cultura, la historia y las características sociales de los pueblos que ellos de alguna manera habían o estaban y mantenían colonizados. Y se establecieron, por ejemplo, facultades, departamentos en las universidades para estudios egipcios, estudios orientales, estudios del Medio Oriente, estudios de las Indias y denominaciones de ese corte, con el propósito de establecer estudios específicos para dar cuenta desde la perspectiva colonialista cómo se veía era el comportamiento o características de estos otros sitios culturales, de estas otras etnias o poblaciones. Y en ese proceso, que fue un proceso administrativo dentro de las instituciones académicas europeas de estos principales países, y con correlación pues también con más tardía en los Estados Unidos, fue que se fueron abriendo esas estructuras administrativas de departamentos con grupos de estudios específicos. Y entonces aparecen grupos de estudios de ciencias de la naturaleza, donde aparecen la química, la física, la geología, y poco a poco se va dando ese proceso administrativo de división de facultades y departamentos que después institucionalizadamente a través de convenios, relaciones, intercambios, congresos, se va estableciendo lo que sería
un discurso clasificatorio de las ciencias. Y entonces dentro de las ciencias de la naturaleza, donde los modelos de la matemática se utilizan, y específicamente los modelos de la estadística, los modelos bayesianos, todo el proceso del cálculo lógico y matemático dentro de las ciencias, pues genera esa calificación de ciencias exactas. Hay otras ciencias que primero se llamaron ciencias humanas o ciencias del hombre o ciencias morales. Las ciencias morales son denominadas así, por ejemplo, en el ámbito británico. Las ciencias morales son las mismas ciencias humanas. Donde eran de orden especulativo, de tipo filosófico, y trataban de dar una explicación en términos de principios, valores y teorías de orden metafísico para dar cuenta de cómo funcionaban esas sociedades. Pues bien, posteriormente a esas ciencias morales o ciencias de lo humano, se introdujeron ciertos modelos matemáticos de cálculo estadístico, de probabilidad, con el propósito de darle un carácter peculiarmente parecido al que se estaba utilizando en las ciencias de la llamada naturaleza, llamada también ciencias exactas o ciencias físico-naturales. Entonces, en esa medida, a lo largo de las distintas décadas del siglo XX, se fue amalgamando ese tipo de denominaciones, pero al mismo tiempo se mantenía una discusión en los distintos países sobre el carácter epistémico y ontológico de las distintas ciencias. Cuando hablamos acá del carácter epistémico, estamos refiriéndonos a qué tipo de conocimiento científico se refiere la producción de una determinada ciencia y qué características y propiedades tiene ese conocimiento científico que se produce. Ese es el componente epistémico o epistemológico. El carácter ontológico se refiere a la definición específica de los objetos de conocimiento que les son propios a esas ciencias. Y para poder mediar entre la definición del objeto conceptual, del objeto teórico, del objeto de investigación de esas ciencias, que tiene una base ontológica, tiene que mediar para producir conocimiento una base metodológica. Y ahí es donde vamos encontrando la relación entre ontología y epistemología a través de el conocimiento metodológico. Por eso es que clásicamente se habla que una ciencia es tal en la medida en que tiene identificado un objeto de investigación, tiene identificado un tipo de conocimiento que se produce y unos métodos para producir ese conocimiento. Creo que con esto que estoy explicando se puede entender que para el caso específico de la economía tiene una combinatoria de hechos, unas que son unos presupuestos de tipo ontológico y en algunos casos ontológico o epistémico, tiene unos métodos de trabajo que permiten generar a través de modelos unas posibilidades o perspectivas de cómo funcione el proceso productivo de la sociedad a través de las dinámicas que van desde la extracción, la producción, la distribución, el consumo, la reproducción de las condiciones de producción, etcétera. Y todo eso que tú sabes, Luis Hernando, con sumo detalle. Entonces, lo que vemos en economía, en la perspectiva que pues yo entiendo, es que hay una combinatoria de hechos que son de tipo ontológico, que implican muchas hipótesis, suposiciones y el diseño de modelos con el propósito de tipo prospectivo, poder generar ciertos escenarios que se quieren o pretendidamente se quieren establecer. Por eso la economía es una ciencia política y en ese sentido Carlos Marx lo señaló claramente con Engels en la medida en que se establecía que la economía era una ciencia política y por eso la denomina economía política. Claro está que actualmente a esa economía política la podríamos denominar o se denomina macroeconomía y
los estudiosos específicos desde el punto de vista tecnológico y técnico de la economía que se desarrollan en todas esas muy sofisticadas variaciones del proceso económico que está relacionado con el capital financiero, con todas aquellas artilugios que se han desarrollado a lo largo de las décadas dentro del capitalismo, los denominan con modelos matemáticos la microeconomía, que se presupone permite el desarrollo de ciertas estrategias que están relacionadas con una manera de ver la producción económica dentro del capitalismo. Hasta ahí yo podría decir, y entonces podríamos encontrarnos que la economía es un híbrido de cosas, donde en algunos casos incluso hay hasta ideología involucrada dentro de las propias metodologías. Por supuesto, todas las ciencias tienen en alguna medida estas imbricaciones, estas influencias, como ocurre en el campo de la economía. Hoy lo podemos ver justamente en el campo de la farmacología y en todo lo que es la industria biotecnológica, cómo los componentes ideológicos y de corte económico están influyendo de cómo van las investigaciones y cómo van los procesos que se quieren desarrollar y qué se supone que es cierto y qué no es cierto, pero a partir de esos presupuestos que son de tipo ideológico, que tienen componentes ontológicos y epistémicos. Yo cerraría ahí como para dar la oportunidad a otras intervenciones y después pediría la palabra para poder intentar acercarme a definir el producto de lo que hoy conocemos como ciencia, que sería conocimiento científico. Después conocimiento tecnológico para lo de la tecnología y después conocimiento técnico para lo que es la técnica. Ahí me detengo. Pues creo que con lo que acabas de presentar, pues también ahí está de por medio, pues esos debates y esas discusiones que se van a dar en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, con relación a los ejercicios, o bueno, lo que tiene que ver el debate entre explicación y comprensión y de cómo eso también repercute en la manera de cómo se vean las ciencias y en la forma como se va a jerarquizar, digamos, el conocimiento llamado conocimiento científico, conocimiento tecnológico y el conocimiento técnico, que es de lo que tú nos vas a explicar más adelante. Pero específicamente, esto que estabas desarrollando también me recuerda con todo esto que hemos venido estudiando durante este año, y es cómo precisamente en cada una de esas tendencias en filosofía de la ciencia nos han ayudado también a ver cómo es que se han dado estos desarrollos, estos debates, y que unido a esa perspectiva materialista, o sea, hegeliano-marxista, es la que nos lleva a las dos lecturas que nos planteaste, que son desde la perspectiva de la teoría crítica de la tecnología y la visión de la escuela de Erlangen. No recuerdo cómo se pronuncia bien, pero es como ver que todo esto es una red de relaciones donde al verlo como lo estás planteando y gracias a la pregunta de Luis Hernando, lo que sí nos permite ver es que cada vez van habiendo unos grados de sofisticación donde la relación del conocimiento científico, el conocimiento tecnológico y el conocimiento técnico se va amalgamando y nos están generando una forma de ser o de actuar y de proceder en la sociedad para generar no solo artefactos de orden material, sino de una manera de entender y de abordar digamos, el mundo o la realidad o el contexto en el que cada grupo se va desenvolviendo, lo cual lo hace cada vez más imperceptible ante los ojos de la cotidianidad, para uno poder decir, bueno, es que anteriormente sí uno podía hablar de clases sociales o grupos, estratificaciones. Hoy parece que la cosa se ha hecho
más minuciosa o más entrelazada, y vamos viendo una serie de, digamos, como de contradicciones que nos lo mostraba precisamente la segunda lectura, donde podemos ver personas que en sitios muy reducidos trabajan en cosas muy sofisticadas y que no necesariamente pasaron por el sistema educativo en la manera como originalmente o como todavía nos lo tienen montadas las universidades, o la convicción que nos hacen todavía creer que si seguimos estos pasos de una básica primaria, una educación media, entonces vamos a obtener la prosperidad en la vida o lograr el triunfo, sino que la tecnociencia o la relación ciencia, tecnología y sociedad han reconfigurado esta manera de cómo acceder al conocimiento, cómo acceder a la riqueza, digámoslo así. Y entonces es donde uno podría entender un poco más esa sociedad del conocimiento, que hoy es de la que nos hablan. Es como lo que he ido entrelazando en lo que tú mencionas. Entonces, no sé, Roberto, Armando, como para que vayamos intercambiando, Estela. Permiso. Quiero incorporar acá mi idea, ampliando un poco la presentación de Luis Francisco y de Astrid, a partir de mi experiencia con respecto a este tema y cómo ese tema ha sido difundido, más que nada por el concepto de ciencia y sociedad, ciencia, tecnología y sociedad. Aquí hará como 2 años comenzó a entrar en el ámbito académico, difundido por el CONACYT, el Consejo de Ciencia y Tecnología, que para ustedes sería el CONICET, más o menos, o Colciencia. Y impulsado también por una institución internacional que es esta organización iberoamericana, y mandó ahí una serie de científicos o de profesores, más que nada, de profesores, para divulgar esto en el ambiente académico. Tuvieron una especie de curso de un número de horas y al final dieron un certificado, que era un técnico en ciencia, tecnología y sociedad. La verdad es que yo más bien lo que he notado es que hubo más que nada una cooptación de estos conceptos por parte de la institución, del gobierno, para que esto funcione en la perspectiva del gobierno. De ninguna manera se dio en ningún momento una posibilidad de incorporar una crítica para demarcar un poco las verdaderas bases y argumentos de esta propuesta. Que aquí más bien en la tertulia estamos viendo eso que no se dio en ese momento acá. Por eso es muy valioso lo que ya se ha presentado. Ahora, como Luis Francisco hizo el prólogo del aporte de Wallerstein, ese documento, abrir las ciencias sociales, más que nada. A lo que él dijo, quiero solamente ampliar que el aporte fuerte también de ese grupo de científicos, pensadores, químicos y filósofos que durante 3 años trabajó para producir ese documento que Wallerstein hizo de relator, a más de todo lo que dijo Luis Francisco, lo que quedó claro también es que era una superación del profesional aislado. O sea, por las condiciones que ya se daban y que estos estudiosos identificaban en la sociedad mundial, hacía falta una lectura interdisciplinaria, transdisciplinaria, ya no, vamos a decir, cada uno en lo suyo en forma aislado, como había sido la tradición de la universidad desde su origen. Incluso él cuenta épocas en que la universidad prácticamente desapareció
pero que después, digamos, comenzó a resurgir todavía, porque antes no había una relación entre investigación y formación profesional. Habían institutos, grandes institutos, pero no, eran parte, vamos a decir, de la malla curricular de una profesión. Eso cuenta muy bien el relator Wallerstein. Entonces, ahí aparece la posibilidad del intercambio de diferentes profesiones para abordar un tema, cosa que no había ni tampoco era aceptada. Entonces, ahí hubo realmente un aporte muy valioso que a medida que va llegando hasta el presente es cada vez más aceptado, es cada vez asimilado, porque al final la ciencia también quiere ser una explicación de la realidad. Nos hemos dicho este concepto, y esa realidad es la vida. Entonces, todas las propuestas científicas se quieren explicar la vida y, en verdad, ninguna de ellas todavía la ha visto integralmente. Porque una cosa es el ejercicio científico, otra cosa es la vida. Hay autores ahora que hablan que por ejemplo, en un texto que recientemente estuve viendo, y habla de que la complejidad es la vida. Y la vida es el conocimiento. Se une ahora el conocimiento con la vida. O sea, no se la separa. Nosotros siempre nos habíamos separado. Esto es una cosa abstracta, esto es otra cosa. Ahora hay propuesta de unir eso. Es más, queriendo yo buscar, siempre busco gráficos para entender, porque mi formación es por ese lado. Se me ocurrió mostrar que en un círculo más pequeño, digamos, estaban todas las búsquedas científicas, y en un círculo o una elipse mayor es la vida en toda su riqueza. A lo que voy es entonces que la discusión que se presentó en ese trabajo de abrir las ciencias sociales era que en la medida que se fuera encontrando formas de articulación entre las diferentes, digamos, ciencias, es que el estudio, digamos, brindará más oportunidades de una lectura más integral. Eso es lo que yo digo. Entonces, a lo que quiero llegar es que ese antiguo criterio de demarcación de ciencias separadas es el que, en cierta manera, está muy cuestionado. Hay que buscar ya articulaciones, eh, puntos en común, homologías, como diría la teoría del sistema, vamos a decir. Esos puntos en común ya de varias ciencias, algo tienen en común. Ese punto en común es el que hay que encontrar para trabajar entre todos. No era también sentarse uno al lado de otro, de diferentes profesiones, sino hay que tener esa concepción común para que cada uno desde su, digamos, especialidad, incorpore en la explicación toda esa riqueza, que de esa manera se podrá ver en integralidad. Bueno, entonces también quisiera solamente redondear que este asunto de la ciencia, tecnología y sociedad hoy es más una opción política. Por un lado, conté, no produce transformaciones, producen más de lo mismo, ¿cierto? Una manera en que ciertos gobiernos abordan este tema. Y la otra, y podrían haber otras también, es que es esta visión más integral de la realidad y de la ciencia realmente contribuya, vamos a decir, a la mejora de la sociedad, a la disminución de la equidad, a la disminución de las separaciones económicas, más equidad, más humanismo,
todos esos movimientos que se han citado ya aquí en nuestra tertulia, que contribuya a eso para que lleguemos a una convivencia. Las cosas que, las guerras, luchas que todavía vemos, son cada vez más violentas. ¿Cómo eso puede convertirse en convivencia? Porque si todo el conocimiento no contribuye a eso, yo no sé, tendríamos que buscar otra cosa. Entonces ahí ya vemos como posiciones, ¿no? Una posición que mantiene las diferencias y otra, una búsqueda de más equidad, de más acuerdos, consensos, para que se pueda vivir en paz. Es todo. Gracias, Roberto. Y Jason está pidiendo la palabra, entonces la tienes. Bueno, buenas tardes otra vez. Yo también estoy como en parte de acuerdo con la última parte que habló el compañero Roberto. Y pues también hablando como en parte como muchas generalidades de lo que se ha comentado, ¿cierto? Por ejemplo, que las ciencias a veces parece que son ciencias según el grado de especialización que tengan. O sea, que como el enfoque, el objeto, ¿cierto? Que estaba hablando el compañero Francisco. Y pues entonces, pues a veces se pierde como el punto global, ¿cierto? Entonces, muchas cosas tienen como una intencionalidad. Entonces, pues la ciencia obviamente no es a veces como el saber por el saber, sino pues obviamente que tiene una intencionalidad y uno sabe que la ciencia ha contribuido muchísimo, muchísimo con el desarrollo de los seres humanos, pero también a veces parece que fuera nada más el desarrollo por el desarrollo, o sea, em, a veces también parece que pues eso no, si bien ha funcionado para algunas cosas, pues para otras cosas pues todavía se ve, como dice el compañero Roberto, como la inequidad. Y, y se me pasó la otra cosita. Ah, y también quería comentar un poquito como lo de la economía. En la economía, por ejemplo, en la economía clásica se hablaba mucho pues pareciera que fuera una ciencia matemática y pues en muchos casos, como lo han comentado ya, pues no es una ciencia del todo, no es una ciencia matemática y tiene que ver yo creo que con la clase de modelo, el modelo con el cual se quiere explicar. Y el modelo con el cual se quiere explicar pues tiene unas variables para esas explicaciones. Y pues muchas veces yo creo que las variables que se toman quedan cortas para explicar algo. Entonces, obviamente se quiere explicar algo desde el punto de vista de ciertas variables, pero se pasa por encima otras variables que existen, o sea, y no se miden y eso tiene que entrar ahí. Y cada vez que cogemos otra variable para añadirla, de pronto aparece otra variable que se vuelve cada vez más fundamental en una cosa. Entonces es como los modelos abiertos y cerrados. Se cree que es un modelo cerrado hasta cierto punto, pero siempre van apareciendo diferentes variables que pueden hacer crecer el modelo o que en algún momento va a decir esto no funciona así. Se necesita la reformulación del modelo. Y como en la economía clásica, esa cosita que llamaban ceteris paribus. Entonces, como que mientras permanezcan estas cosas constantes, pues el modelo se va a explicar de esta manera. Pero muchas cosas en la vida, para explicar cosas, las cosas no permanecen en ese constante ideal pues que a veces se imponen en los modelos. Esas cositas nada más. Bien, Astrid, pues si me permites, Sí. continúo con lo que quería compartir, dándole una gran valoración al planteamiento que hizo Roberto sobre esa versión sobre ciencia, tecnología y sociedad que
la Organización de Estados Iberoamericanos, que era lo que se refería Roberto, trata de homogenizar dentro de los académicos del continente como una de las estrategias que hacen los organismos multilaterales que defienden el statu quo del poder internacional, del poder mundial, que está pues engrampado en algunas zonas del planeta, de las cuales seguramente ahora más tarde hablaremos. De la misma manera, las consideraciones de Hasson en relación con la naturaleza de la economía, vaya el caso de la economía clásica y la explicación a través de modelos matemáticos, donde el trabajo no se hace desde el punto de vista inmanente de la empiria de la dinámica económica, sino desde el punto de vista de la formulación teórica de un modelo matemático con el cual se trata de recoger cómo es que está funcionando la dinámica de la economía real. Y es indudable, es totalmente cierto, lo comparto. Pues bien, en lo que quiero explicar sobre la naturaleza de la ciencia y la tecnología, voy a centrarme en esa, voy a dejar la técnica aparte. De la ciencia y la tecnología hay dos visiones que se pueden tomar. Creo que desde el punto de vista metodológico, para ser rigurosos desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, hay que verlo desde la perspectiva internalista, es decir, el análisis hacia adentro de lo que es ciencia y de lo que es tecnología, y la perspectiva externalista. Aquí ya se han vertido por parte de Roberto, Hasson en alguna medida, Astrid también lo ha señalado, la versión, algunos elementos de la versión externalista del análisis de la ciencia y la tecnología. Inicialmente voy a tomar la parte internalista. Bueno, para ello, entonces, diría lo siguiente. La ciencia es una actividad social. Habíamos dicho que es una actividad social que es de carácter público, privado y secreto, que es de corte institucional, donde hoy se trabaja es a través de proyectos que están financiados por organismos públicos o privados, que son de carácter público o secreto, y que tienen unas naturalezas específicas para poder describir, explicar, predecir ciertos sectores del campo de la realidad definida como objeto de conocimiento en un determinado campo. Teniendo en cuenta esa idea genérica de ciencia, el producto que genera esta actividad social, que es actividad social de investigación, es el conocimiento científico. Y uno se pregunta, ¿pero qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico se expresa como un conjunto de teorías. También se puede decir de hipótesis, que son conjeturas con intentos de explicación, intentos de predicción, de comprensión sobre los distintos componentes de un campo de fenómenos denominados de realidad natural, artificial o material o espiritual. Este conjunto de teorías o de hipótesis es producto de una actividad social que es planificada, como había dicho, de carácter público o privado, la cual puede ser de dominio público o de carácter secreto. Las teorías científicas se caracterizan por ser un conjunto de enunciados, entiéndase, afirmaciones, premisas de carácter hipotético, porque son conjeturales, sobre un determinado objeto de investigación que se comporta como fenómeno, que es estudiado y que pretende describir y explicar, predecir, comprender y o transformar ese sector de fenómenos en términos de hechos, situaciones, actos, estados de cosas, que pueden ser de orden objetivo o incluso de la conciencia. Sobre ese campo del cual me estoy refiriendo como objeto de indagación, que se da de manera siempre provisional, porque las hipótesis o teorías son siempre provisionales, aunque una buena cantidad de la población de científicos creen que son verdades. Y
reconociéndolo desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia en el análisis internalista, entonces hay que considerar que las teorías siempre son provisionales hasta que haya una teoría mejor o más potente en su capacidad explicativa. Por supuesto, la descripción, la explicación, la predicción, la comprensión y la transformación son unas características que se pueden desarrollar hasta el detalle, que no lo voy a hacer ahora porque no es el momento de hacerlo. Pero esas expresiones de describir, explicar, predecir, comprender y transformar son términos técnicos propios de la definición de lo que es una teoría científica. Vayámonos a ¿qué es la tecnología? Podemos aproximarnos al concepto de tecnología como un conjunto de saberes y de prácticas en los cuales convergen diversas disciplinas de orden teórico y de orden también práctico, que se articula en términos de procesos y procedimientos, operaciones, que son en alguna medida están relacionados o derivados de la combinación entre procesos de lógica y acción, por la experiencia humana y por los modelos que se utilizan de tipo lógico y matemático, que son utilizables en la transformación de los procesos de la realidad natural o artificial. Podemos decir que la tecnología es la actividad social que produce, negocia y transfiere un conocimiento para transformar, y eso tiene un valor en términos de economía. En el campo de la tecnología lo que se trata es de intervenir en el curso de las cosas, de los hechos, de los fenómenos, ya sea para frenar que se produzcan ciertos estados de cosas que no son deseables, o por el contrario, con el fin de hacer aparecer estados que no lo harían de manera espontánea. Lo anterior, pues en función de ciertos objetivos predeterminados por los actores que manejan el conocimiento tecnológico específico y por los valores que orientan su acción, que generalmente están basados en intereses económicos e intereses políticos, estratégicos y de defensa. Entonces, el problema de lo científico en lo tecnológico consiste en obtener el efecto apetecido, lo que se quiere al final de cuentas como objeto final de proyectos, con el máximo de eficacia, es decir, de tal manera que se tengan las mayores posibilidades de obtener éxito en el efecto que se produzca. Y en los casos en que un estado de cosas se quiere evitar, hay un punto de partida que sería un estado o situación sub 1, de la cual se sabe, por medio del conocimiento científico del cual se dispone, que se llevará a cabo, se realizará después de algún tiempo y se convertirá en un estado de cosas, llamémoslo S sub 2, el cual se considera que no es apetecible porque puede ser perjudicial. Por lo tanto, es necesario introducir modificaciones que se requieran dentro del sistema de los estados de cosas que se están tratando para que éste no continúe con su evolución espontánea y se genere ese estado de cosas no deseable. Por supuesto que también existen casos en los que se necesita promover una situación. Y esto sí que nos damos cuenta ahora con esto de la pandemia y la venta de vacunas. Se necesita promover una situación y ahí hay un punto de partida en el que, según la previsión que permite el conocimiento disponible, esto no va a evolucionar espontáneamente hacia una situación de deseada, es decir, que toda la población se vacune. Y por eso hay que hacer a través de propagandas, a través de los noticieros, a través de redes sociales, las acciones necesarias utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para que tal efecto se dé. En este caso se trata de introducir alteraciones diseñadas de forma que genere una evolución real de la situación dada hacia una situación apetecida. Y ustedes me lo pueden entender perfectamente con lo que han estado observando en los últimos meses en relación con lo que acontece a nivel de salud a nivel nacional e internacional. Entonces, para producir un conocimiento tecnológico se puede partir desde las teorías científicas de las ciencias puras o básicas, tanto a nivel individual como combinaciones de dichas ciencias,
y con la investigación de operaciones, que tiene que ver con la aplicación de la lógica de operaciones para la transformación de hechos o eventos, que es una ciencia de la acción posible. También se puede partir desde formas de operación ya establecidas por la tradición cultural o las técnicas de las sociedades, donde la técnica es una manera de operar que se ha encontrado que es efectiva, eficaz y eficiente. Entonces, podemos decir que actualmente la tecnología no depende de las ciencias básicas, sino que interactúa con ellas. Hasta ahí caracterizaría el asunto de la tecnología. Teniendo esto en cuenta, que es una mirada desde el punto de vista internalista, entonces quiero invitarlos a que veamos cómo es desde la perspectiva externalista la relación entre ciencia y tecnología. Es claro que la relación entre ciencia y tecnología se fue dando de manera sistemática desde la transformación económica, social y tecnológica de la primera revolución industrial, que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII. Ahora bien, esa relación se fue configurando, hacía que se vincularan los hallazgos en las ciencias de la naturaleza con su utilización en el diseño y desarrollo de artefactos de todo tipo, así como el uso de dispositivos fabricados podía facilitar la indagación del funcionamiento de diversos fenómenos del mundo natural, como en el caso de la bomba de vacío que permitió el estudio del comportamiento de los gases por parte de Boyle. Eso sucedió justamente cuando se inició lo que se llamó la Royal Society, con los llamados filósofos experimentales. Esa relación entre la producción de conocimiento que podía generar el diseño de aparatos, pero también el diseño de aparatos que permitía el estudio de fenómenos, permitió a lo largo del tiempo, estoy hablando del siglo XIX y XX, el mejoramiento de las condiciones de vida, el incremento en la producción y la productividad de las industrias, el transporte, la navegación, entre otras múltiples aplicaciones, dentro de las cuales estaba el desarrollo y la innovación de nuevas armas y sistemas de defensa militar, apareciendo lo que luego, en la segunda mitad del siglo XX, se llamaría el complejo militar industrial. Dicha denominación de complejo militar industrial aparece en el discurso de despedida del presidente Dwight Eisenhower del año 1961, en el mes de enero, día 17, pocos días antes de entregar el poder a John Fitzgerald Kennedy. Y el hombre allí, este presidente, advirtió que se había ido formando un poderoso conglomerado en el que la industria militar interesada en el armamentismo y los grupos industriales estadounidenses que habían funcionado como contratistas privados estaban motivados en mantener una carrera armamentística entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para obtener una ventaja estratégica y un beneficio económico a través de esa contratación que implicaba hacer investigación. Dicho complejo de entre militares e industriales manipulaba la política internacional en detrimento de los intereses internos de los estadounidenses, por lo que era necesario, decía este presidente, estar atentos a cualquier desborde de los límites razonables del proyecto de la nación norteamericana. Esto fue casi que profético, porque desde los años 50, las contratistas tecnológicos de los Estados Unidos han tenido voz y voto y han tenido una influencia grandísima en todo lo que ha sido el desarrollo tecnológico de los Estados Unidos. Y aquí es donde se entiende cómo posteriormente se adquiere un poder inusitado desde el punto de vista corporativo de las empresas que trabajan en todo el desarrollo de ciencia y tecnología. Porque los mayores productores de ciencia y tecnología en términos de punta hoy por hoy, segunda década del siglo XXI, son las corporaciones. Pero las corporaciones a su vez tienen un músculo financiero que está basado en capitales de inversión, que son estructuras
de tipo financiero que tienen sus brazos extendidos sobre las distintas corporaciones, agencias de investigación, universidades y los propios gobiernos del mundo. Y se apoyan, pues por supuesto, en toda la estructura legal de los estados, pero también de los organismos multilaterales. ¿Qué son los organismos multilaterales? Son aquellos organismos que se han fundado por convenios entre naciones con el propósito de promover X o Y cosa. Estamos hablando de la Organización de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces esto tiene toda una serie de relaciones que hace que justamente lo que decía Roberto hace un rato, que ciertas formas de pensar la ciencia y la tecnología se hagan de cierta forma, porque es el interés de las naciones, porque las naciones ya tienen comprometida, tienen cooptado, como decía Roberto, ciertas concepciones para que los beneficios de las corporaciones que se dedican a hacer investigación científica, tecnológica y de innovación puedan mantener su hegemonía y donde no se cambie nada para las sociedades, pero sí se generan ciertos desarrollos que favorecen el dominio dentro de la producción económica, por supuesto, industrial, donde investigación y desarrollo están involucrados con la innovación. Entonces, en esa medida, yo estoy dando aquí unos brochazos de largo aliento, así muy gruesos, sobre esa relación entre ciencia y tecnología. Y como lo dijo muy bien al principio Armando, hoy por hoy no podemos hablar de simplemente que aquí hay ciencia y aquí hay tecnología. Estamos hablando que a partir de los años 80, la ciencia y la tecnología, la ciencia que funcionaba como la Big Science, o sea, la industria científica, que se empezó después de la Segunda Guerra Mundial y que se había iniciado con todo el proyecto Manhattan para la producción de la bomba atómica, esa Big Science o gran ciencia, tuvo un decaimiento habida cuenta de un mal uso de su producción por parte de los ejércitos y de las distintas naciones, pero principalmente de los Estados Unidos, lo cual le dio impulso a que el capital privado, desde los años 80, tomara el liderazgo en la producción científica y tecnológica. Y en esa medida, entonces, los contratistas e inversores, esos contratistas e inversores que es industria, corporaciones y capital financiero, tomaran, llamémoslo así, las riendas del desarrollo de los procesos de ciencia y tecnología, y por eso es que desde los años 80 se puede hablar muy claramente de que aparece el llamado fenómeno de la tecnociencia, en la cual, tal como lo plantea un filósofo de la ciencia finlandés que se llama Nini Luoto, refiriéndose a las relaciones entre ciencia y tecnología, plantea que en el nexo de estas dos se establecen 5 posturas. Una sería la ciencia se deriva ontológicamente, perdón, la tecnología se deriva ontológicamente de la ciencia. La segunda sería que la ciencia depende ontológicamente de la tecnología, esto ha sido parte de ese debate que siempre se ha establecido clásicamente. Una tercera diría que la ciencia y la tecnología son idénticas. Es debatible porque cada una tiene unas características en sus orígenes que han sido como distintas. La una basada en la explicación y en la teorización, y la otra en la resolución de problemas. Una cuarta postura dice que la ciencia y la tecnología son independientes entre sí, tanto en lo ontológico como en lo causal, que es una definición muy relacionada con lo clásico y que trata de mantenerlas por separado, y que sería parte de la agenda, por ejemplo, de la Organización de Estados Iberoamericanos, para hablar que la ciencia es una cosa, la tecnología es otra, y que estas están en relación con la sociedad. Pero hay en una quinta, que es la ciencia y la tecnología son independientes en lo ontológico, porque son de naturaleza distinta, pero en lo epistémico y práctico están en una interacción causal mutua de múltiples complejidades. Y en esta última visión, pues es que aparece el concepto de tecnociencia.
De todas maneras, Nini Luoto, el filósofo finlandés, dice que desde finales del siglo XIX hay un importante área de solapamiento que incluye a la tecnología basada en la ciencia y a la investigación, que incorpora también la instrumentación. En esta medida, uno se puede preguntar, bueno, entonces, ¿la ciencia y la tecnología están relacionadas? Y podríamos ver, por ejemplo, cómo Bruno Latour ve el problema. Él dice que la ciencia y la tecnología es un proceso de entrelazamiento entre las actividades de los procesos de investigación científica y tecnológica, y que se hace con la organización técnico-administrativa de la gestión de la investigación. Un proceso gerencial para hacer investigación, mediante redes que ejercen poder a nivel de gran escala, en las que interactúan humanos y también artefactos, porque recordemos que Latour le da un gran poder a los artefactos, donde se vuelven actores dentro de los procesos, porque el hecho de que un artefacto tenga una función hace que la conducta humana se modifique también, y también la semiología, la simbología humana con respecto a sus acciones, con respecto a los aparatos, también cambia. Y él señala que esto se da en el marco de organizaciones complejas de procesos de una máquina de producción industrial que está relacionada con la producción de bienes y servicios, es decir, la economía. Y que estas se regulan mediante unos elementos de ecología, pero no en la ecología tradicional que hablamos, sino de una ecología política, es decir, de una red de relaciones y equilibrios de intereses políticos, y que detrás de estos están los intereses económicos. Esta es una aproximación de Latour que me parece interesante. Por supuesto, no toca absolutamente todo. Lo que podríamos decir para el caso que corresponde acá, actualmente la tecnociencia podría definirse de la siguiente manera. Que la tecnociencia es un conjunto complejo de entrelazamientos para producir conocimiento científico, artefactos y procedimientos óptimos, sistematizados digitalmente a través de las actividades de los procesos de investigación científica, tecnológica y de innovación, dinamizados por la organización técnico-administrativa y financiera de la gestión de la investigación, intencionada con arreglo a fines, es decir, con propósitos definidos, y con los sistemas de defensa militar disuasiva, mediante redes de poder en gran escala en las que interactúan los humanos y los artefactos, en el marco de organizaciones públicas nacionales e internacionales, a través de los estados y de los organismos multilaterales de los estados, legitimados por normas jurídicas globales, aplicables a espacios territoriales físicos, virtuales e incluso extraterrestres, cósmicos, por todo lo que es la investigación espacial actual, para apoyar los procesos del sistema mega inteligente de dominio y de control en la producción económica industrial de bienes, entendidos como dispositivos y artefactos, y los servicios de toda índole, desde educativos, de salud, etcétera, los que usted quiera, entre los cuales está la producción de conocimiento científico y la educación en los mismos, en una perspectiva de corte netamente empresarial. Y en esa medida, esta explicación que estoy dando de lo que hoy pudiera concebirse como tecnociencia, es un elemento que nos permite posteriormente entender otro concepto que es más complejo aún, que se llama tecnociencia geoestratégica, que hoy no voy a tocar acá. Pero eso quería compartirles como para dar una visión general de cómo se puede entender esas relaciones entre ciencia y tecnología en el marco de la interacción social, que es global, que es planetaria. Muchas gracias. Muchas gracias por esa forma de hacer la conexión entre cada uno de estos apartados, que nos van permitiendo también ver cómo en diferentes escalas se dan estos desarrollos. Es decir, no estamos hablando de procesos homogéneos, sino que son, digámoslo así, desiguales o de formas distintas, tan estratégicas, tan variadas, que de una u otra manera, pues,
tocan con diferentes niveles de la sociedad hasta el nivel de estrategias de carácter geográfico y ya pues hablando de tipo espacial. Entonces, veamos cómo toda esta red de relaciones, desde lo que se empezó a plantear en una visión de carácter histórico, vinculando aspectos de orden también en filosofía de la ciencia y la relación con esta claridad que luego vimos en función de cómo la economía, a partir de una vista como una disciplina o como una ciencia, luego con las relaciones de tecnología y ciencia, y finalmente tecnología, ciencia, tecnología, con ya un acercamiento hacia el aspecto de lo social. Pues ahí un papel central va poco a poco siendo los centros de investigación, las universidades, como parte vinculante de todo este proceso, cada una con un grado de desarrollo diferente, porque desde luego no será lo mismo las universidades que son centros de investigación de punta, como los que hay en Estados Unidos y en Europa, comparados con los desarrollos que hacen las universidades de América Latina. Entonces, no necesariamente es un desarrollo por eso homogéneo. Y esto, pues, vinculado con cómo se prepara al personal, cómo se va seleccionando en las diferentes partes del planeta a los más preparados, a los que mejor conocimientos han adquirido en un determinado campo o que tienen esas competencias y desempeños que se requieren o son deseables para que cada uno de ellos ocupe un lugar estratégico en estas aristas que vamos viendo. Eso va mostrando cómo entonces lo último que dices en relación a la educación, ya vista como un sistema productivo, más no como un sistema enciclopédico del cual somos herederos, yo creería que todos los que estamos aquí, ¿sí? Entonces, eso también hace ver que las necesidades, ¿sí? Por ejemplo, lo que se ha conocido comúnmente como la fuga de cerebros, de acuerdo a las necesidades estratégicas que hay en el planeta y que de acuerdo a esas convocatorias de becas, premios, reconocimientos, pues van pudiendo hacer estos procesos atractivos para sobre todo las nuevas generaciones de las cuales ellos cada vez van pudiendo insertarse en ese sistema de acuerdo a esas habilidades y competencias, y quienes no las posean, pues precisamente van quedando una mayor cantidad de población al margen de esos procesos. Y ahí es donde yo veo que esa es la nueva estratificación social que se está haciendo, porque ya no es de acuerdo a esa tradición de familia o esa tradición económica, sino a esa visión geoestratégica también, de la cual se requiere que ciertas habilidades y competencias que tienen ciertas personas sean las que ocupen esos lugares. No sé si, claro, y va generando también rezagos en la sociedad, en el ámbito intelectual, por las cosas que vamos viendo en los desarrollos. Entonces, para dar otra participación, no sé, entonces, bueno, ya Roberto tuviste una intervención, no sé si Armando quieras volver y vamos haciendo así la rotación, Luis Hernando, y vamos rotando otra vez. Bueno, pues muy interesante. Ahí pienso que el asunto fuerte acá es este tema de la crítica de la tecnología, de la ciencia, tecnología y sociedad, aspecto crítico, y de donde se han gestado unos grandes movimientos sociales en la actualidad, hacia el futuro de la humanidad. También hay que ver un aspecto que habla Thomas Hughes. Este señor habla digamos, del impulso tecnológico, de los sistemas tecnológicos, y comenta que la madurez de un sistema o su alto nivel de impulso, que es como desarrollo, son los que contribuyen a generar una idea de autonomía en el desarrollo tecnológico. O sea, comenzamos a ver que las máquinas por sí mismas comienzan a adquirir unos desarrollos. Entonces, ese impulso tecnológico hace que se ejerza
como una especie de determinismo tecnológico sobre otros sistemas. Y aquí cabe, por ejemplo, el término de que un grupo social o los grupos sociales, pues también hoy en día a través de los computadores, pues son sistemas sociales. De esto también surge que hay una serie de sujetos heterónomos. Y cuando hablamos de sujetos heterónomos, son sujetos que están sometidos a un poder externo y que son los que, digamos, que es una población, digamos, minoritaria, la que está, digamos, generando sistemas de desarrollo, sistemas de transformación, avances tecnológicos, en fin, y que la gran parte del mundo, la gran parte de la población son, pues, receptores de esa tecnología. Entonces, este señor Thomas Hughes comienza a plantear el problema de la autonomía de la tecnología y como la indiferenciación absoluta entre tecnología y sociedad finalmente pues nos está dejando en una serie, digamos, de problemas sobre los cuales se está orientando las nuevas sociedades. Y bueno, esto era como una anotación a muchas cosas que se han venido como plasmando ahí. Gracias, Armando. Luis Hernando. Bueno, ¿sí me escuchan? Perfectamente. No, bueno, con la exposición de Francisco me ubiqué mejor sobre ese cambio conceptual que no es tan de términos, sino que está en un desarrollo histórico en donde cambian los enfoques y los paradigmas, ¿no? De acuerdo. No, me preocupa, pero en un sentido positivo, de un tiempo para acá, me parece interesante que en este conversatorio lo abordemos, que el desarrollo científico se ha dado a partir de, en general, de resolver necesidades del hombre, aunque en el capitalismo esas necesidades del hombre, como dijo alguien, se pueden cooptar sus investigaciones en un sentido utilitarista. Todo eso lo comprendemos. Pero, por ejemplo, este fenómeno ya reciente, pero preocupante del cambio climático, es una forma de decir que el cambio es un momento importante en la historia de la humanidad, me parece, porque está determinando un cambio de paradigma, pero no solo científico, sino antes que científico, un paradigma en la idea de progreso y de bienestar trabajado hasta hoy. Es decir, muy bien que la ciencia nos ha ayudado a través de la tecnología a ser más cómodos. Hago un paréntesis, sin resolver el problema de la desigualdad social, más bien profundizándola, pero ese es otro tema, pero nada pequeño, sino grandote. Entonces, va a haber una ruptura del paradigma, esta es una hipótesis, y ya se está planteando el sentido mismo epistemológico de si nosotros, el hombre, somos parte de la naturaleza o la seguimos viendo como objeto de explotación nuestro. Ese es un tema, me parece, de fondo, que va a determinar un cambio en la idea de progreso, en la idea de comodidad, de bienestar y quizá a futuro para salvar el planeta. Esta es una hipótesis que me gusta mucho, quizá un replanteamiento de las formas de vida humana, volviendo o no volviendo, sino valorando el progreso de otra manera. Digamos, para dar solo un ejemplo, a ver que no es fácil. Por ejemplo, nosotros valoramos mucho en el sistema en que vivimos tener carro. Lo que debemos valorar es la posibilidad de movilizarnos, no el carro. El carro es el instrumento. Y entonces, si lo hacemos en bicicleta o si lo hacemos en un artefacto no contaminante, ahí hay una ruptura en la visión de progreso y de convivencia. Pero bueno, ese es un ejemplo como sencillo, pero más de fondo, por ejemplo, no comernos los animales vivos, porque es que comernos los animales vivos de pronto rompe una cadena de ecosistemas tan profunda, por ejemplo la ganadería vacuna, que va a contribuir al desastre del planeta
y ya lo que se pone en juego no es la comodidad de las personas y de las élites, para particularizarlo en el capitalismo, los grupos especiales, los grupos estos especiales del capitalismo, dirían los sociólogos, sino se pone en juego la vivencia de la humanidad. Es decir, pero me alargué, me parece fascinante poder vislumbrar, y creo que desde la literatura y la ciencia ficción y la ciencia no ficción, es interesante este cuestionamiento, esta posibilidad de ruptura del paradigma de progreso y de vivencia de la sociedad, porque esta pandemia del coronavirus quizás sea un síntoma derivado de ese gran fenómeno de cambio climático que empezamos a percibir. Gracias, Luis Hernando. Luis Francisco. Muchas gracias. Es en relación con esto último que habla Luis Hernando. Como siempre he estado hablando hoy, hay la versión internalista y la versión externalista de los conjuntos de conocimientos, teorías, ciencias o problemas. Entonces tenemos el asunto del cambio climático, es un asunto que algunos señalan, es un asunto de la ecología, otros dicen, no, es un asunto de la economía global. No, es un asunto de geopolítica. El punto es que, como tanto Roberto como este servidor hemos dicho a lo largo de un año de tertulias, de la necesidad de estar viendo en la perspectiva de lo complejo, dice Roberto, y en la perspectiva de las ciencias de la complejidad, digo yo, los fenómenos que están ocurriendo y que tienen un tinte ideológico político. El asunto del calentamiento global, que tuvo un misionero evangelista durante un tiempo, que fue el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, generó muchas sospechas de que realmente fuera algo cierto y que posiblemente pudiera ser una actividad geoestratégica, ni siquiera de un Estado, sino de corporaciones privadas, con el propósito de alentar, por ejemplo, la compra de ciertos territorios en distintas partes del mundo que tuviesen recursos naturales geoestratégicos de última generación biológica, llamémoslo así, que se consideran como fundamentales en la preservación de la vida. Estamos hablando de fuentes de agua, de selvas, y que posiblemente esto estuviera relacionado con facilitar desde el punto de vista legal, a través de organismos multilaterales, que las ciertas megacorporaciones pudieran tener acceso, como evidentemente lo han hecho, a ciertos territorios donde hay recursos naturales, sobre todo hídricos y de bosques, que están en manos privadas y que en cualquier momento, cuando se aprieten las cuerdas, pueden ser el mecanismo de negociación dura para determinados intereses. Ahí hay una posibilidad. Entonces, hay otros que señalan que evidentemente hay el descongelamiento de los polos, porque es un cambio climático por el uso de los derivados de los hidrocarburos, de todos los derivados del petróleo, perdón, y que esto está ocurriendo de esa manera. Otros señalan que es un asunto más de tipo cósmico en relación a los cambios de la naturaleza del Sol en términos de su radiación por unas anomalías en las de tormentas solares que ha generado una serie de cambios en el planeta. Otros señalan que pueden ser una combinatoria de los dos. Esto ha dejado de ser un asunto de análisis interno de la ecología, por ejemplo. El sábado pasado, Astrid fue testigo excepcional, dialogaba con un investigador argentino de filosofía de la ciencia que estaba planteando los problemas que tiene la ecología con respecto a los problemas ambientales. Yo le hacía alguna interpelación poco parecida a algo de lo que he soltado aquí,
y él me decía que estaba totalmente de acuerdo conmigo, que llegaba un momento en que toda ciencia quedaba limitada con sus hallazgos y sus conocimientos y sus modelos, habida cuenta de los intereses de las naciones. Que, por ejemplo, él era delegado argentino en relación con el Consejo de la Antártica, que es una reunión de países que tienen intereses en la zona antártica del planeta, y él decía que tenía muchos problemas para llegar a ciertos acuerdos porque China se negaba a firmar ciertos acuerdos habida cuenta de que tenía intereses de pesca en la zona, y que cualquier explicación científica que se pudiera dar al respecto desde la perspectiva de una ecología compleja no convencía en absoluto porque primaban los intereses económicos. De allí que se repite la idea que hace unos minutos señalé de que hoy por hoy la tecnociencia no es la ciencia, no es la tecnología, la tecnociencia, que es ese híbrido entre ciencia y tecnología, no está siendo utilizada por sí misma para el beneficio de todos, sino que está siendo utilizada y amañada para los intereses de quienes poseen las herramientas tecnocientíficas para modificar cierto tipo de fenómenos del mundo natural o del mundo artificial. Y en esa medida son esos intereses los que priman, en este caso, de la gran corporación Estado que es China, porque China no es, no es un Estado simplemente, es un Estado corporación que tiene miles de corporaciones individuales de tecnología y de investigación que están articuladas por el gobierno central del partido, el Comité Central del Partido Comunista de la República Popular China. Entonces, eso para entenderlo de una manera. Lo otro que pudiera decir al respecto de lo que señalaba Luis Hernando es que aquí el asunto de visión en términos de paradigma al estilo Kuhn, yo creo que se pierde, Luis Hernando, porque Kuhn tenía una visión muy clara, historicista y romántica de que las comunidades científicas eran las que orientaban el desarrollo de las teorías científicas. Hoy eso no lo encontramos de esa manera. ¿Por qué? Porque las corporaciones de inversión de la ciencia y de las tecnologías, los que hacen que tengan el músculo financiero de financiación de los estudios, determinan qué estudios hay que hacerlo. Por supuesto, tiene sus consejeros tecnocientíficos, pero obedecen a los intereses de la sociedad que se quiere diseñar para satisfacer los intereses de poder, de hegemonía económica y con el respaldo de las estructuras de los estados que dan la hegemonía política y por supuesto los sistemas jurídicos con esa hegemonía política para legalizar o legitimar la estructura de poder económico. Entonces, hoy por hoy, las nociones clásicas de ciencia y tecnología que teníamos, esas que nos cuentan en libros, eso no es. Hoy tenemos, es un ejercicio del poder real, donde corporaciones como BlackRock, no se olviden de este nombre, BlackRock, tiene penetrada la industria biotecnológica en todos los órdenes, en todas partes, desde las corporaciones chinas a todas las corporaciones biotecnológicas de Europa y Norteamérica. ¿Y de quién es BlackRock? Entonces uno puede indagar en la web a quién pertenece BlackRock. BlackRock es roca negra, pero además de BlackRock hay otras corporaciones que son financiadoras. Está la fundación de los Gates, que es otra rama financiadora. Uno puede hablar por lo menos de unas 15 a 25 unidades corporativas de inversión en ciencia y tecnología, que tienen los negocios establecidos para vender a los países como quieran los países. Por ejemplo, en los laboratorios Moderna, que están financiados por los capitales, que financian también la fundación de Melinda y Bill Gates, que fueron los fundadores de Moderna,
hicieron ahora un contrato con el gobierno colombiano para la venta de vacunas. Pfizer hizo exactamente lo mismo. Todo es una negociación y una mercancía de saberes y conocimientos. Entonces, el concepto clásico que teníamos de ciencia y tecnología, yo les digo honestamente, ya no es. Estamos hablando de, por un lado, tecnociencia y tecnociencia que se utiliza geoestratégicamente. La expresión geoestratégica la traigo de los estudios clásicos de la diplomacia. La geoestrategia era una manera de operar de la geopolítica. La geopolítica era en los finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, todo un conocimiento de orden diplomático con el propósito de ejercer influencia, dominio y subyugación de las potencias sobre ciertos lugares colonizables o ya colonizados. Y Haushofer fue uno de los que habló inicialmente de la geopolítica. Y por supuesto, la geoestrategia como una de las herramientas de la geopolítica actualmente lo que hace es establecer territorios donde nos dividimos el poder de tal manera que usted coge tal zona, usted tal zona, y entre nosotros negociamos cómo es que va el juego de la dinámica del ejercicio del poder por la economía que nosotros manejamos en todos los órdenes. Entonces se van a ver las relaciones entre todo lo que es la industria energética, industria de alimentos, industria farmacéutica, industria de los carburantes, las industrias de los químicos y todo el mercado financiero y su relación con estas líneas que estoy hablando. Todo eso está unido hoy por hoy. Y eso es lo que yo deseo que por favor ustedes traten de articular e integrar para ver que esas visiones románticas de aquí, que vamos a hacer investigación para desarrollar a la sociedad, eso es un cuento de hadas hoy por hoy, porque hoy está establecida la relación de tecnociencia con el poder de esta forma. Muchas gracias. Gracias Astrid. Y ustedes se darán cuenta si examinan el documento de los 17 objetivos estratégicos que ha desarrollado, los objetivos de desarrollo que ha colocado la Organización de las Naciones Unidas para el año 2030, van a ver que todo esto está relacionado. Ustedes indaguen allá y van a ver cómo ahí en la ONU, como en el Foro Económico Mundial, hay toda una estrategia para articular todas estas cosas que estamos hablando aquí. Así, estoy pues en concordancia con lo que dices y precisamente, bueno, en algún momento les compartiré en el correo un video donde se presenta toda esta red de relaciones a través de la Agenda 2030. Es un video como de 45 minutos, muy interesante, y va mostrando precisamente donde el motor atrayente es hacer que la sociedad se agremie o se agrupe por estas cosas que suenan como altruistas, ¿no? Los derechos humanos, el pacifismo. Entonces ese altruismo es la cortina o el fortín con el cual se relaciona todo esto. Sí, Francisco. Hay una última, sí, gracias. Hay una última cosa de lo que dijo Luis Hernando que ahorita recordé y vale la pena señalarlo. Es lo siguiente. Luis Hernando tenía la preocupación acerca de qué va a pasar con la humanidad si el planeta Tierra es un entorno natural, si se va a volver un entorno artificial, si la especie humana es parte del entorno natural, o qué va a pasar con eso. Quiero señalar que en un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial y que está por venir en estos próximos días, describe las características claves de la nueva revolución tecnológica y resalta las oportunidades y los dilemas que se plantea esta revolución.
las nuevas formas de colaboración y gobernabilidad acompañadas de una narrativa positiva y compartida. ¿Quién propone eso? Pareciera que hay una élite que está proponiendo hacia dónde ir con eso. Y están justamente relacionadas con el Foro Económico Mundial, con la OCDE y con el Fondo Monetario Internacional y con la Organización de las Naciones Unidas. Señala que pueden moldear estas organizaciones una cuarta revolución industrial en beneficio de todos, donde todos no poseerán nada, pero estarán felices. Es una de las premisas y que creo que está en el video que Astrid quiere compartir. Si aceptamos la responsabilidad colectiva de crear futuro, cosa que no es cierta porque no es colectivo, esto es de unas élites, en el que la innovación y la tecnología sirvan a las personas, podremos llevar a la humanidad a nuevos niveles de conciencia moral. Esa es la falsa, llamémoslo así, la falsa ilusión que se plantea para la humanidad. Porque hay algo que un norteamericano de apellido Kurzweil señaló que es la transhumanización, que consiste en todos los logros que se han tenido del desarrollo de la inteligencia artificial, articularlos con la inteligencia humana. Ya se están haciendo todos estos procesos en términos de nanobots que pueden ser articulados en el organismo a través del sistema sanguíneo, inclusive por fuera de las voluntades de las personas, incluidos biológicos, no digo más, para que haya determinado tipo de comportamientos y que se puedan alterar ciertas zonas del organismo, incluido el cerebro. El hecho de lo que está haciendo, no Bezos, sino el otro, el de SpaceX, el dueño de SpaceX, que ahorita se me olvida el nombre, que es hay 3 corporaciones que han ido al espacio, que son corporaciones privadas, son empresas. Uno de ellos, el dueño de SpaceX, con la inoculación de chips en cerdos, que lo hizo hace unos meses, quiere hacer la implantación de chips en seres humanos para facilitar cierto tipo de cosas. Lo que dice Kurzweil es que este proceso está muy inmediato, porque se cree que en el 2024 o 2025 incluso ya no vamos a tener, no tendríamos, o por lo menos una buena parte de la humanidad de los países más avanzados, no tendríamos estos aparatos, sino que estos aparatos ya vendrían implantados, se pudieran implantar subcutáneamente y uno poder trabajar hablando así, con todas las funciones y que se despliega holográficamente una pantalla sobre aquí el dorso de la mano y poder trabajar sobre él. Esto es una transhumanización. Si en esa medida se está pensando con el ser humano, entonces mi querido Luis Hernando piensa en que el entorno natural del planeta puede dejar de ser natural y el planeta se vuelva toda una estructura artificial, donde lo natural será la excepción. Y en esa medida, pues uno se sorprende porque uno conoció un mundo natural, pero cada vez vamos viendo una transformación a través del uso de la inteligencia artificial y de todos los servomecanismos, donde justamente ciencia y tecnología están unidas como tecnociencia, que están llevando a todo esto. Esta mañana acabo de escuchar que ya se está haciendo el estudio para contratar aquí en Bogotá el servicio de Uber aéreo, o sea, taxis aéreos. Y me hace acordar de una tira cómica que yo veía en los años 60 cuando era niño, que se llamaban los supersónicos, donde los carros no iban así, sino que iban volando. Aquí, cuando escuché esto, hablé con mi esposa y nos jugamos de la risa. Mire, ¿quién iba a pensar que íbamos a presenciar eso? Entonces, eso quería decirle, Luis Hernando, en relación con tu pregunta, que es muy válida. Yo veo que el asunto va hacia esos
rumbos, sobre todo cuando estamos viendo cómo criminalmente se están quemando las selvas brasileñas de manera deliberada y que el gobierno brasileño lo está permitiendo. Además de esos incendios en Europa que uno no sabe que si es solamente por el calor, los incendios en los estados del oeste de los Estados Unidos, si es por calor, por el verano, o son cosas que están siendo deliberadas para que ciertas cosas acontezcan en el planeta y se obligue a cierto tipo de conducta colectiva, como la que está sucediendo desde hace 1 año y medio en el planeta actualmente. Bueno, pues yo veo que hoy no hemos abordado sino una mínima parte, por lo menos, de lo que está en las lecturas propuestas, y ya estamos sobre las 5 de la tarde y el tema apenas como que comienza. Porque como lo decía Armando al comienzo, es un tema muy, muy interesante que nos lleva a caminar en diferentes direcciones o redes de relaciones para llegar a estas reflexiones últimas que se están presentando en la tertulia. Entonces, pues no sé si estén de acuerdo en que sigamos, sí, como dice Estela, esto continuará, valiéndonos como base precisamente estas dos lecturas, porque ninguna de las dos digamos como que la hemos terminado de abordar, y porque también falta una parte que Luis Francisco propuso, y es esas relaciones de conocimiento científico, conocimiento tecnológico, aunque lo pudo tocar un poco, pero digamos esa misma explicación como lo hizo con ciencia y tecnología, que yo sé que Francisco pues hay unos desarrollos interesantes que nos pueden también ir direccionando lo que está escrito en estas lecturas, porque también es importante, por ejemplo, ver esas derivaciones desde el punto de vista académico, y que en el presente se han visto muy desarrolladas en algunos aspectos, que también nos pueden ayudar a la comprensión de, por ejemplo, de los sistemas financieros, de los sistemas, digamos, bueno, a otros niveles, aún a las redes políticas, en la relación economía-política, también para establecer. Las comunidades científicas, las industrias de la publicación de libros y artículos, todo ese tipo de cosas. Ajá, y sobre todo porque también hay versiones, como decir, la versión que nos puede mostrar la escuela de Erlangen, la escuela de Frankfurt, que pues en la actualidad ya se han modificado en muchos sentidos, pero que nos pueden dar luces para entender por qué vamos por el camino en el que actualmente estamos, aunque haya tenido variaciones, aunque haya tenido algunas implicaciones de otro orden, pero como para poder uno coger las cosas como desde algunos puntos que lo ubiquen y le contextualicen. Entonces, por lo menos yo propongo que para la próxima, pues sigamos utilizando estos dos textos, y que además pues podamos aprovechar también, además porque en la web estamos encontrando videos que nos ilustran. Entonces, por favor, digan sí, no, levanten la mano, no sé, como para saber en qué quedamos para nuestra próxima sesión, dado que ya estamos en las 5 o 4 minutos. Perfecto, perfecto, perfecto. Creo que apenas comienza una etapa en la que vamos a intentar comprender eso que se dice ahora, el mundo cambió. Creo que es una bonita oportunidad para entender cuáles son los mecanismos que se están utilizando. Jason y Estela levantaron la mano diciendo que aprobado. No sé. No tengo ningún inconveniente. Y Roberto lo acaba. ¿Vas a pedir la palabra, Roberto? Sí, la pidió. Listo. No, totalmente de acuerdo con la lección del próximo tema. Listo, Roberto. Perfecto. Entonces, voy a dejar de grabar, dejando claro que entonces seguimos sobre este tema y teniendo como bases estas lecturas. Luis Hernando se retiró o de pronto se le desconectó,
pero pues ya en su debido momento yo creo que él nos comentará al respecto. Entonces voy a dejar de grabar para que sea